Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 3 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por decirle sí al Señor y por estar dispuestos a recibir la palabra de Dios, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, porque de lo que abunda en el corazón, de eso refleja y de eso habla la boca. Por eso, desechando toda malicia de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad viva y eficaz, que esté activa, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 27. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 3 de marzo de 2025. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 27, donde el Señor Jesús nos presenta el hombre rico y también el peligro de las riquezas. Wow, allá en Eclesiástico o Siracides capítulo 5 versículo 1 dice: de tus riquezas no te apoyes, porque cuánta confianza, entre comillas, pueden dar las riquezas que son pasajeras, pero nos olvidamos lo que dice, por ejemplo, allá en Eclesiastés capítulo 5, de versículos 13 al 15, sin nada salimos del seno de la madre, sin nada volveremos, sin nada volveremos, sin nada, o sea, cuando nos moremos no nos llevamos nada, así como salimos sin nada, así volvemos a Dios sin nada. Entonces, ¿por qué aferrarnos a veces a las cosas materiales? Y es más, ¿por qué aferrarnos a las cosas injustas? Allá en Proverbios capítulo 16, versículo 8 dice la palabra de Dios: es bueno tener poco, pero con justicia, que tener mucho haciendo trampas, siendo injusto, no pagando lo justo, no dando el salario a los obreros, o robando con la balanza en el mercado, y así tener más. Y de eso hay que darle cuentas a Dios. Por eso Jesús nos habla primero acerca del hombre rico y luego acerca del peligro de las riquezas. Dice la palabra de Dios: se ponía ya en camino cuando uno corría a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? ¿Cuántos no queremos tener en herencia la vida eterna? Y yo pienso que todos, supongo que todos, o la mayoría. Tener en herencia la vida eterna, estar algún momento gozando en el cielo de ese lugar especial que dice en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 8 al 9, que es algo tan hermoso que ni el ojo humano nunca vio, que el oído nunca escuchó, que ni la mente humana imaginó. Tan hermoso, algo tan lindo que Dios nos ha preparado. Pero obviamente para eso hay que esforzarse, hay que ganarse. Y dice: ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús de una manera nos responde en Mateo capítulo 19, versículo 29, cuando los discípulos le dicen: Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿y a nosotros qué nos espera? Y le dice el Señor: todo aquel que haya dejado padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, todo lo que le guste de este mundo, en este mundo recibirá el 100 por 1, y en el mundo venidero la vida eterna. Y dice Jesús en Mateo 6:33: ocúpate del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. A veces nosotros solo queremos la añadidura, lo material, lo que queremos en el momento, pero no estamos dispuestos a ocuparnos del reino de los cielos, a ocuparnos de las cosas de Dios. Ahí es donde está el gran detalle. O no estamos dispuestos a desprendernos de las cosas que nos llevan al mundo terrenal, de las cosas que nos tienen atados al mundo terrenal, con tal de gozar, entre comillas, en esta vida. Recuerdan, pero lo que le pasó al rico Pulón y al pobre Lázaro, por ejemplo, en Lucas 16, del versículo 19 en adelante. En este mundo el rico Pulón gozó de todo, porque tenía de todo, pero se fue al infierno, porque no tuvo compasión de Lázaro, que quería siquiera comer lo que caía de la mesa del rico. Murió el pobre Lázaro y fue al cielo. Y de ahí gritaba el rico desde el infierno: Padre Abraham, manda que Lázaro moje la punta de su dedo y me toque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Y decía el Padre Abraham: en esta vida en la vida tú ya recibiste tus bienes, mientras él recibió males, mientras ahora él goza de la vida eterna, mientras a ti esas llamas se atormentan y eternamente. Eso sucede cuando uno es un avaro, que uno busca solo para uno. Ve a Jesús en el necesitado, en el pobre, en el sufriente, y no es capaz de mover un dedo. Y siempre dicen, este es un dicho común que dicen siempre, especialmente los protestantes: si la Iglesia Católica vendiera todo el tesoro que tiene, entonces los pobres se acabaran en el mundo. Pero
¿qué haces tú y qué hago yo por los? Qué lindo es hacer cosas buenas con el dinero de otros. ¿Qué tal con tu dinero? ¿Qué tal con mi dinero? Si tengamos poco o tengamos mucho. Pero siempre hacer limosna, siempre ayudar a los pobres. No importa, dice San Pablo, no importa si se tiene poco, no importa si se tiene mucho, dice San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 8, versículo 10 al 12. Pero qué bueno es siempre la limosna. Dice el ángel Rafael, San Rafael, en Tobías capítulo 12, versículo del 8 al 10. Que la limosna salva de la muerte, la limosna da una larga vida. Y cuando nos toca a nosotros dar limosna es, no todos, pero el billete más pequeñito que se da en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo así se pretende ganar la vida eterna? Y dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos. Y aquí Jesús le recuerda los mandamientos, pero aquí va muy, muy importantísimo. Jesús no toma los mandamientos desde Éxodo 20, capítulo 1, o Deuteronomio 5, capítulo 1. Él toma la segunda parte del decálogo. Él toma Éxodo capítulo 20 del versículo 12 al 17, Deuteronomio capítulo 5 del versículo 16 al 21. Entonces, ¿por qué? Porque dice Jesús en Mateo 5, 17, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle, ¿qué? Cumplimiento. Y Jesús lo que quiere que cumplamos en el Antiguo Testamento, Él lo nombra, Él lo nombra. Por eso la Iglesia Católica toma los mandamientos del Antiguo Testamento que Jesús tomó, y los que Él no tomó, entonces como Jesús le dio la autoridad a la Iglesia, hay algunos mandamientos que cambian con la autoridad de la Iglesia instituida por Jesucristo. Nada más para que eso tengamos en cuenta. Y les recuerda los mandamientos. No mates, ya sabemos que matar es incluso odiar. Si tú odias a alguien, estás en una situación de asesino. Eres igual que un asesino cuando tú odias a alguien. No mates, no cometas adulterio, ¿ya? Para los casados que se van con otra persona. No robes, para los que les gusta robar, aunque sea un lápiz, aunque sea una aguja, para la persona que tiene una tienda y ve que viene un extranjero y le cobra más de la cuenta, para aquella persona tramposa que pone la balanza mal para con tal de cobrar más, con tal de hacer trampa, está robando. Y eso es un pecado. Está robando. Para aquellas personas que les gusta robar de todo tipo de trampas. Bien, dice, no levantes falso testimonio, no mientas contra tu hermano. Si tú no has visto, ¿por qué hablas? Solo lo que supones, solo lo que imaginas. No levantes falso testimonio. No seas injusto, ¿ve? Este es un mandamiento de Jesús. Que practiquemos siempre la justicia. Y dice, no seas injusto. Porque a veces nosotros somos justos cuando nos conviene y cuando no, somos injustos en todo, no solamente en dinero, sino en todo. Lo que viene con la injusticia viene con el pecado, y es un pecado que Jesús aborrece. Y dice no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas dicen, amo mamá, te amo papá? Pero en la obediencia, en el ayudarles, en apoyarles, ahí no le honran para nada. Les gritan, les insultan, les golpean, les abandonan y dicen, te amo mamá, te amo papá. Bueno, que tus palabras no hablen por ti, sino tus obras. Tus obras. Si tú amas, demuestra con obras. Y dice, él entonces le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y al parecer él es un cumplidor de la ley. Dice, eso he hecho siempre. Jesús le dice, Jesús fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchas cosas materiales. Y Jesús le dice, vende eso, dale a los pobres y así
atesorarás un tesoro en el cielo. Yo quiero que ustedes pongan esto pongan atención. Dice, Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Quieren tener un tesoro en el cielo? Vean a su alrededor una persona necesitada que no tiene que comer, pero una persona necesitada, como dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo del 10 en adelante, que sea necesitada de verdad. Porque también hay personas que se pueden aprovechar y decir, necesito esto, les gusta que otro le den, y ellos teniendo no les gusta gastar. También y eso sucede. Pero cuando ustedes y yo ayudamos a los pobres, en realidad pobres, es como estar haciendo al mismo Jesucristo. Y es estar atesorándose un tesoro en el cielo. Y aunque parezca que nadie me vea, que nadie ve mis limonas, ¿y eso qué importa? Dios, que conoce nuestros corazones, dice Mateo 6 del 1 al 6, Dios, que conoce nuestros corazones, Él que ve lo secreto, Él nos va a recompensar. Pero hay de aquellos que le gusta hacer limosna, andan poniendo en el Facebook, andan poniendo por aquí, solo por ganarse a personas, a que le sigan, a que le quieran. Actitud farisea, que solamente es porque la gente le vea, no porque en realidad tienen amor al prójimo. Entonces, cuando ayudamos al necesitado, es como hacer lo mismo Señor Jesucristo. Y eso lo dice Jesús, Mateo 25, del 31 al 46. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve las obras de misericordia corporales. Tuve desnudo, me vestiste. Estuve forastero, me recibiste en tu casa. Estuve enfermo y en la cárcel me visitaste. Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, o sea, con el más vagabundito por ahí que está por ahí en la calle botado y que no tiene ni qué comer. A mí me lo hiciste, dice el Señor. O sea, lo que se hace de bien con los demás, se hace con el mismo Señor Jesucristo. Y lo que se deja de hacer de bueno o se hace de malo con los demás, es hacerle al mismo Señor Jesucristo. Y Jesús nos advierte también acerca del peligro de las riquezas. En Mateo 6:24 dice, uno no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y también estar detrás del dinero, porque terminará amando a uno y aborreciendo a otro. Dice, Jesús mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús aquí está diciendo, el que guarda para sí, todo para sí, es difícil entrar en el reino de Dios. Marcos 8:36 dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todo si se ha perdido a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre si en su vida ha sido detrás de las riquezas, con trampas, con sobornos, con todo, y tiene de todo, una casa de lujo y haciendas y mansiones? Si cuando se muere, ahí se va a quedar. Cuando se muere, ahí va a dejar todo. ¿De qué le sirve? Si ha perdido a sí mismo. Recuerdan al rico Pulón, tenía de todo, pero perdió su alma fue al infierno. Entonces, ¿de qué le sirvió gozar unos cuantos años? ¿Qué? Máximo unos 100 años aquí en esta vida, si se va a quemar eternamente en el infierno. O sea, ¿de qué habrá servido eso? De nada absolutamente. Entonces, por eso ustedes y yo tenemos que siempre agradarle al Señor, como dice en Efesios 2:10, a través de nuestras buenas obras, compartiendo con los demás, sea poco, sea mucho. Y como dice el Señor, no importa si nada se tiene. Hechos 20:35 dice, teniendo en cuenta que hay más alegría en dar que en recibir. Como dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo de 6 en adelante, que teniendo en cuenta que el que siembra con mezquindad, o sea, con tacañería, también cosecha con tacañería. El que siembra en abundancia, también cosecha en abundancia. Teniendo en cuenta que dice la palabra de Dios, Eclesiástico o Siracides capítulo 4, versículo 31, dice, no sea tu mano cerrada para dar y abierta para recibir. Porque a veces cuando nos toca recibir estamos con las dos manos abiertas, pero si nos toca dar, ahí sí estamos de hecho los disimulados, de hecho los que la Virgen nos llama, ¿sí?
Entonces no hay que ser así. Recuerden, a Dios le gusta es la justicia. Y dice el Señor, no seas injusto. Y para terminar el evangelio del día de hoy dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, que un rico que no comparte, que un rico que no comparte. Recuerdan lo que dice la primera bienaventuranza, Mateo 5:3, Lucas 6:20. Dichosos los pobres de espíritu, o sea, los que teniendo bastante se despojan de su riqueza por compartir con los demás y de esa manera acumulan tesoros en el cielo. Y dice, pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Jesús mirándolos fijamente dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí está nuestra confianza en Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Hermosa la palabra del Señor hoy que nos toca a todos. Alguien podrá decir, oh, pero yo como no tengo dinero, yo no comparto, pero de pronto el Señor te ha bendecido con cosecha y tienes ¿cómo se llaman? Productos que puedes compartir con el necesitado. No es necesariamente compartir dinero, pero si tienes algún necesitado a tu alrededor, puedes compartir alguna cosa con ellos. Recuerda que es como estar haciéndole al mismo Señor Jesucristo. No importa que se tenga mucho, no importa que se tenga poco, o no importa si nada se tiene, dice San Pablo. Pero siempre es bueno compartir. De esa manera estamos atesorando un tesoro en el cielo. Porque a veces pensamos, hoy quiero guardar, voy a guardar y que mi cuentita del banco crezca. ¿Sabe lo que sucede? Con esta termino. Lucas capítulo 12 del versículo 16 al 20 dice la palabra de Dios que había este hombre que era muy rico y sus sembríos le dieron bastante cosecha. Entonces él decía, ahora sí voy a destruir estos graneros pequeños que tengo y voy a construir graneros más grandes para ahí guardar mi cosecha. Entonces me diré a sí mismo, decía él, puedes beber, puedes gozar de la vida. Como muchos dicen ahora, oh, es que la vida hay que gozar, la vida es una, la vida es bonita, pero quieren vivir a modo pagano. ¿Y qué le dijo el Señor? Tonto. En otra traducción dice, loco, esta misma noche te vas a morir. Y todo lo que tú has guardado, ¿para quién se va a quedar? ¿Qué les parece? Todo lo que guardamos y todo lo que tenemos, a veces haciendo trampa, a veces injustamente tenemos. ¿Y eso para quién se va a quedar? Es para pensar y reflexionar. Haz el bien sin mirar a quién. Como dice en Gálatas 6, de 9 al 10. Mientras tengas la oportunidad de hacer el bien, siempre haz el bien. Recuerda que atesoramos tesoros en el cielo cuando ayudamos al más necesitado. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, meditando junto conmigo la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir, envíenle a sus amistades que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan una palabra de vida, que es la palabra de Dios. Compartan con sus amistades, no se queden, no sean egoístas, no se queden ustedes solamente, oh, qué linda la palabra de Dios, hermosa, me llegó al corazón, ¿y por qué no compartes? No tengas vergüenza de la palabra de Dios. Comparte con los que puedes compartir mientras puedas. Va a haber un momento donde ya no podamos, porque el Señor nos va a llamar a su presencia y ahí vamos a darle cuentas de todo lo que hemos hecho bien y hemos hecho mal. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.